Si hay algo evidente en las Escrituras, es que el deseo de Dios que Él tiene para su pueblo es que nos podamos amar, es que nos amemos los unos a los otros. Dios desea que su iglesia sea gobernada por su gran amor. De hecho, cuando estudiamos las Escrituras, podemos ver que el primer y gran mandamiento que nos enseña nuestro Señor Jesucristo consiste en amar al Señor nuestro Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas y con toda el alma. Y Jesucristo añade en ese pasaje un segundo mandamiento, el cual es semejante. No es un mandamiento menor, no es un mandamiento inferior, sino es semejante. Semejante al mandamiento de amar a Dios. ¿Cuál es este mandamiento? Amar al prójimo como a nosotros mismos. Dios desea, mis queridos hermanos, que entre su pueblo exista el verdadero amor los unos con los otros. Y una de las razones que nosotros tenemos para amarnos, una de las razones que la palabra de Dios nos muestra para que seamos gobernados por ese amor y sea manifestado ese amor en nuestras vidas, es por quien es nuestro Dios y nuestro Padre Celestial que está en los cielos. La Biblia nos dice que Dios es amor, que Dios es nuestro Padre amoroso. Por lo tanto, el mandamiento y el deseo de Dios para nosotros en la Escritura, en cuanto al amor que debe manifestarse entre los creyentes, lo podemos ver en varias Escrituras. Por ejemplo, en 1 de Juan 4:7, Juan nos dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, una persona que ama, un creyente que ama, es porque ha nacido de Dios y porque conoce realmente a Dios. También 1 de Juan 4:21, Juan dice: un mandamiento tenemos de él. ¿Cuál es este mandamiento? Que el que ama a Dios, ame también a su hermano. De hecho, en el Evangelio de Juan, Juan dice: un mandamiento nuevo os doy, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Entonces, en función de estos versículos, de estos pasajes que acabo de mostrar, cada creyente debe preguntarse: ¿estamos imitando, estamos identificándonos con Dios nuestro Padre en la manera o en la forma en que amamos a nuestras hermanas y a nuestros hermanos en Cristo Jesús? Yo quiero que reflexionemos en esta noche cómo estamos amando a nuestro prójimo, cómo estamos demostrando nuestro amor hacia los demás miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Abramos nuestra Biblia, por favor, en Efesios capítulo 3, y en esta noche, en esta tarde, vamos a considerar los versículos del 14 al 21. Te invito a que abras tu Biblia, por favor, en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. La palabra de Dios dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga grandemente en esta hora.
Aquí vamos a ver, queridos hermanos, cómo el apóstol Pablo va a interceder por sus hermanos en Éfeso. Aquí podemos ver a un servidor del evangelio cuyo ministerio implica un profundo compromiso de intercesión por la máxima madurez de sus lectores, para aquellos que están recibiendo esta carta, para que sean el pueblo que Dios desea. Pablo, el apóstol, siendo un siervo de Dios, parte de su ministerio lo demuestra siendo un hombre de oración. Él ora por la iglesia del Señor. Pablo se preocupa por la iglesia del Señor. Pablo se preocupa por los hermanos. No solamente les predica a ellos, sino también ora por cada uno de ellos. De hecho, en el capítulo 1, versículo 15, Pablo ya había orado por ellos y lo había manifestado. Si tú lees el capítulo 1, versículo 15, Pablo dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es decir, que Pablo es un hombre que predica la palabra y que ora por el pueblo de Dios. Y aquí en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21, vamos a ver que Pablo va a pedir 5 cosas a Dios en esta oración por los hermanos en Éfeso. También en esta oración vamos a ver el trabajo de la deidad de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, cómo ellos se involucran en la oración de Pablo y en la ayuda de cada creyente. De hecho, para que observemos, en el versículo 16, al final termina diciendo el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Aquí está la obra del Espíritu Santo. Luego vemos la obra de Cristo, según el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y luego en el versículo 19, Pablo dice al final, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, que en esta oración Pablo va a pedir la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de Cristo y la ayuda del Padre que está en los cielos. Entonces, antes de entrar al texto, es importante entender el contexto de lo que Pablo viene diciendo hasta este punto. Pablo en Efesios capítulo 1 ha bendecido el nombre de Dios por todas las bendiciones que Dios nos ha dado a través de Cristo. Y todo lo que Dios ha hecho es para la alabanza de su gloria, para que lo conozcamos, para que lo alabemos a Él. Además, el capítulo 2, Pablo nos muestra cómo nos encontrábamos cada uno de nosotros en un tiempo antes de ser cristianos. Pablo nos muestra que estábamos muertos en delitos y en pecados, que estábamos sin paz, estábamos sin Dios, sin esperanza en este mundo. Pero aunque esa era nuestra condición ante Dios, Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos ha salvado por su gracia. Entonces aquí podemos ver en esta hermosa carta, especialmente en el capítulo 2, a dos pueblos, tanto judíos y gentiles, que han respondido al mensaje de la cruz. Tanto judíos y gentiles han sido impactados por la misericordia, por el amor, por la gracia de Dios, y han sido salvados. Han sido comprados por la misma sangre y por el mismo sacrificio, el de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ambos pueblos, tanto judíos como gentiles, están gozando de una paz, de una comunión y de una reconciliación con Dios. No obstante, dentro de todo este contexto, como dije anteriormente, existían dos pueblos como judíos y gentiles. Si usted no lo sabía, estos pueblos dentro de la historia eran dos pueblos que por naturaleza eran enemigos. Judíos y gentiles, ambos pueblos no tenían paz. Ambos pueblos no podían soportarse. Ambos pueblos no podían tolerarse. Ambos pueblos no podían estar juntos en unidad, en comunión. Mucho menos no podían adorar a Dios juntos. No podían estar juntos, no podían convivir juntos. Pero gracias al sacrificio de Cristo y la respuesta de ellos al Evangelio,
Ahora, judíos cristianos y gentiles cristianos son parte de la misma iglesia, son parte de la misma familia. Tanto judíos cristianos y gentiles cristianos que no podían verse, que no podían tolerarse, que no podían estar juntos, ambos son parte del mismo cuerpo que es la iglesia del Señor. Es decir, que tanto judíos y gentiles no solamente están reconciliados con Dios, no solamente judíos y gentiles tienen una paz con Dios y una relación nueva con Dios. Ahora, tanto judíos cristianos y gentiles cristianos deben reflejar la relación que tienen con Dios en la relación que tienen los unos con los otros. Es decir, que el reflejo de la paz que tienen con Dios va a ser un reflejo de la paz que tienen los unos con los otros. La reconciliación con Dios debe afectar la relación que tienen los unos con los otros, la comunión entre nosotros. Es el reflejo de la comunión que tenemos con Dios. Y Pablo entiende en esta hermosa carta la gran obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, haciendo la paz, reconciliando. ¿Y cómo esto produce comunión con Dios? Y una unidad, una comunión entre los unos con los otros dentro del cuerpo que es la iglesia del Señor. Entonces aquí estamos en esta maravillosa oración del apóstol Pablo para que la unidad, para que el amor sea gobernado en el corazón de todos los creyentes, no importando la historia, no importando el pasado, no importando la vida vieja, ahora son uno en Cristo Jesús. Entonces el capítulo 3, versículo 14, Pablo, mira cómo comienza esta oración. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos la humildad, aquí vemos la solemnidad, aquí vemos la intensidad de la oración de Pablo que hará ante Dios por sus hermanos en la fe. Cuando sabemos frente a quién estamos, queridos hermanos, cuando se trata de pedir por el amor entre los hermanos para que sean fortalecidos, para que Cristo habite en ellos, se necesita orar con una máxima reverencia, se necesita orar con una máxima humildad. Y Pablo aquí lo demuestra orando de rodillas. Cuando un cristiano entiende que está en unión con Dios, cuando un cristiano entiende la obra de Cristo en aquella cruz, cómo Dios nos ha bendecido, va a poder entrar al trono de la gracia confiadamente. Por eso es importante entender cada vez que oramos, por qué vamos a orar y frente a quién estamos orando. Pablo dice al Padre. Pablo ya había dicho en el capítulo 2, versículo 19, que por medio del Espíritu tenemos acceso al Padre. Es decir, que Dios es nuestro Padre porque somos su familia. Somos sus hijos adoptados por medio de Jesucristo. De hecho, Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. Y el creyente debe confiar que Dios es nuestro Padre. El creyente cada vez que ora debe confiar que Dios es poderoso para escucharnos, que los oídos de Dios están atentos para suplir las peticiones de nuestro corazón, especialmente cuando oramos por los propósitos eternos por el cual Dios nos tiene en esta vida. Además, el versículo 15, Pablo dice algo bien importante. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es decir, que Pablo no solamente muestra reverencia, sino en esta oración Pablo reconoce la soberanía de Dios. Pablo está orando al Padre, al Dios soberano, de toda autoridad, quien pone nombre a todos. Dice el versículo 15, de quien toma nombre toda familia. Dios es el Padre de todos, de toda familia en los cielos y también en la tierra. Uno podría preguntarse a qué se refiere que Dios es Padre de toda familia en el cielo y en la tierra. Bueno, podríamos referirnos a dos aspectos según este versículo. Primeramente,
en el sentido universal. Todo procede de Dios. Él es el creador, por lo tanto, Dios es el Padre de toda la humanidad. Pero también podría referirse a esta frase de toda familia en los cielos y en la tierra. Se refiere a la paternidad de Dios únicamente de los creyentes. Es decir, que la frase el Padre de que toma nombre toda familia es para aquellos que han creído en el Hijo Jesucristo, que ahora son parte de la familia de Dios, según el capítulo 2, versículos 18 y 19, capítulo 4, versículo 6. Y me parece, según estas dos probabilidades, pensando en el contexto del capítulo 1 y capítulo 2, la única familia de Dios es la iglesia, la cual Él predestinó, la cual Él escogió, la cual Él salvó, la cual tiene una herencia en los cielos y que ahora puede llamar Padre a nuestro Dios por el Espíritu que mora en nosotros y por medio de Cristo nos ha adoptado como hijos de Él. Y Pablo dice aquí de quién toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Aquí Pablo no está pensando en dos familias. Pablo no está pensando en una familia en el cielo y en una familia en la tierra. Pablo está pensando en la única y en la misma familia, la familia de la fe, la familia de la iglesia, la familia que es en Cristo, la cual está en la tierra y la cual está en el cielo. Es decir, la iglesia militante, nosotros los que estamos aquí con vida, pero también la iglesia triunfante, la que está en los cielos. Aunque separados por la muerte, ambos somos parte de la gran familia de Dios, la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos y somos parte de la gran familia de la fe, la familia de Dios. Amén, mis hermanos. Y aquí comienza la oración del apóstol Pablo en el versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo va a pedir, versículo 16, para que os dé. Él va a pedir, según el versículo 16, fortalecimiento. Según el versículo 17, que Cristo habite. Según el versículo 18, comprensión. Según el versículo 19, conocer. Y según el versículo 19, para que seamos llenos. Aquí están las cinco peticiones del apóstol Pablo. Fortalecimiento, que habite Cristo, comprensión, conocer y que seamos llenos de la plenitud de Dios. Y aquí Pablo está derramando su vida y su confianza a Dios. ¿Quién puede responder esta oración? ¿Usted cree que Dios puede responder a nuestras oraciones? Por supuesto que sí, porque Él es nuestro Padre. Pero también, según el versículo 16, Pablo reconoce una característica, un atributo de Dios, dice el versículo 16, para que os dé conforme, para que lo anotes, conforme a las riquezas de su gloria. Pablo reconoce que nuestro Padre Celestial es rico en gloria. Mira lo que dice el capítulo 1, versículo 7, para que puedas anotarlo, cómo Pablo se refiere en esta carta a las riquezas de Dios. Ya dijo en el 1.3 que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, pero mira lo que dice el 1.7. En quien, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿según qué? Según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Mira lo que dice el 1.18, por favor. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjate las riquezas de su gracia, las riquezas de su gloria. Mira lo que dice el capítulo 2, versículo 4.
Dios es rico en gracia, Dios es rico en gloria, pero el 2:4 dice, pero Dios que es rico en misericordia. Al Dios a cual servimos, al Dios a cual adoramos, al Dios a cual nos entregamos confiadamente, es un Dios rico, hermanos. Lo tiene todo, rico en gloria, rico en poder. Un Dios rico en misericordia. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño, a todos los santos me ha dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Nuestro Dios es rico en gloria, en perdón, en salvación, en misericordia, en bondad, en perdón. Podemos acudir a Él confiadamente para que Él nos responda según sus riquezas en gloria. Dios todo lo que da es según sus riquezas, porque Dios es un Dios perfectamente glorioso. Todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo excelente proviene de Él. Pablo dijo en Filipenses 4 que nuestro Dios suplirá todo lo que nos falta según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios tiene sus riquezas disponibles y son incalculables para bendecirnos y para ayudarnos, para fortalecer, para guiar y ayudarnos en nuestras vidas espirituales. Las riquezas de Dios están disponibles para que cada vez que pidamos se haga siempre su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra, especialmente en nuestras vidas. Fíjate el Dios a quien servimos, fijémonos quién es nuestro Padre, un Dios rico en gloria, en gracia, en misericordia, en poder. ¿Cuál es la primera petición? Versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La petición del apóstol Pablo, mis amados hermanos, tiene que ver con la fortaleza espiritual de los creyentes. Es decir, que Pablo está orando para que el poder de Dios sea manifestado en cada una de nuestras vidas. Pablo ya había orado en el capítulo 1:19 para que ellos sepan el poder que actúa en nosotros los que creemos. Y Pablo está orando aquí. Pablo está orando para que nuestro hombre interior sea fuerte, sea fortalecido. Y es muy importante esta oración porque estamos en un mundo donde existen los conflictos, donde nos rodeamos con personas con distintas personalidades, con una historia, con un pasado distinto al nuestro, donde hay roces, donde hay problemas. Y el cristiano necesita pedirle a Dios fortaleza espiritual para hacer lo que Dios quiere de nosotros. Ya según el capítulo 1, versículo 4, para que vivamos santos y sin mancha delante de Él. Pedir para que lo adoremos, para que lo glorifiquemos, para que andemos en las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oramos para que vivamos como un pueblo unido, para ser la luz de este mundo, para que reflejemos a Cristo en nuestra vida, especialmente como iglesia del Señor. El destino de este fortalecimiento es el hombre interior. Uno puede preguntarse a qué nos referimos cuando hablamos de hombre interior. Mira lo que dice el versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es decir, que el hombre interior involucra también nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, todo el ser del cristiano. Pero según el versículo 16, quien nos fortalece, quien nos ayuda, es el Espíritu Santo para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Este es un trabajo divino, hermano. Este es un trabajo del Espíritu Santo de Dios, el cual es nuestro sello, el cual es nuestra garantía. Aquel que nos ayuda a llegar al Padre, aquel que nos hace morada del Padre.
El Espíritu que da frutos en el creyente. Pablo dijo en 2 Corintios que el hombre exterior se va desgastando, en cambio el interior se renueva día a día. Pablo dice en 2 Corintios 3:18 que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Es decir, que el trabajo de tu fortalecimiento, de mi fortalecimiento, de mi crecimiento, de mi madurez, es un trabajo divino del Espíritu Santo de Dios, no nuestro. Por lo tanto, necesitamos acercarnos a Dios para ser hombres, para ser mujeres espirituales, para dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. El Espíritu Santo puede fortalecer nuestro hombre interior con la riqueza de la palabra de Dios. Esto nos lleva a tener una mente del Espíritu, que nos lleva a ceder al Espíritu, y esto nos ayuda a caminar en el Espíritu y ser llenos del Espíritu Santo de Dios. La obra del Espíritu Santo en el creyente. Pero además, Pablo dice en el versículo 17, además dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Hermanitos, hermanitas, cuando nuestro hombre interior es fortalecido por el Espíritu Santo, Pablo va a orar para que Cristo more en nuestros corazones por medio de la fe. Aquí está la segunda petición. Un hombre interior fuerte, una mujer fuerte, un joven fuerte en el Señor, va a resultar que Cristo more en su corazón por la fe. Una pregunta que nace aquí: ¿cómo Pablo puede orar para que Cristo habite en ellos? ¿Son ellos cristianos o no? Por supuesto que sí. Si son cristianos, ¿Cristo habita o no en ellos? Por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo debemos entender para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones? ¿Qué significa? Si ya Pablo en el capítulo 1 nos habla de nuestra unión con Cristo y que Él es parte de nosotros, ¿cómo Pablo puede orar para que Cristo habite en ellos? Si son cristianos o no. Por supuesto que sí. Esto no significa que el ser fortalecidos por el Espíritu significaría que Cristo moraría o habitaría en ellos. La palabra habitar significa quedarse. La palabra habitar significa establecerse, es permanecer. Es como alguien que llega de visita a una casa, pero se siente tan cómodo que quiere permanecer ahí para siempre. La morada de Cristo, querido hermano, es la mayor bendición que se considera como el fin y el efecto del fortalecimiento en la vida del creyente. Esto no se trata de ser fortalecidos para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. No se trata si Cristo está en tu vida o está en mi vida. No se trata si Cristo está o no en mí. Es más bien si Cristo está cómodo o no viviendo en tu vida y viviendo en mi vida. Esa es la oración. Si Cristo viviendo en tu corazón y en mi vida está cómodo, está como en casa para vivir para siempre. Como que nuestro hogar, como nuestra vida, es su propia casa, es su propia morada, es su propio hogar. Se trata si Cristo está cómodo o no viviendo en nosotros. Es decir, como creyentes necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda de la palabra de Dios para crear un hombre interior fuerte, para que Cristo more en nosotros, de modo que Jesús pueda establecerse y estar en nuestras vidas en el sentido de que Dios sea el Señor, que Cristo sea el amo, que Cristo sea aquel que gobierne mi mente, mi corazón y mi vida, y seamos controlados por Cristo en todo lo que hacemos. Sin duda que Cristo vive en ti, sin duda que Cristo vive en mí. Cuando nos convertimos al Señor, nos unimos a Él, pero la pregunta es para nosotros:
está Cristo gobernando, si está Cristo dirigiendo, si está Cristo controlando nuestros corazones, nuestra vida y nuestros pensamientos. La pregunta aquí es si Cristo está cómodo en nuestras vidas viviendo. Si nuestro corazón es la casa de Cristo, donde Él se manifiesta, donde Él permanece. ¿Está Jesús cómodo en nuestras vidas de manera que Él gobierna y dirige todo nuestro ser? Esa es la petición que Pablo hace. Además, el capítulo 3, versículo 17, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es decir, que esto es un acto de fe en lo que el Espíritu, en lo que Cristo puede hacer en tu vida y en mi vida. Pablo ya dijo que hay un poder que actúa en nosotros los que creemos en el capítulo 1, versículo 19. Esto es algo de creer o no creer, ya que dependiendo cómo está mi confianza en Dios, en su poder, en su palabra, si permitiré o no la obra del Espíritu y la obra de Cristo en mi corazón. Pero ¿cuál es el fin de esto? Mira lo que dice el versículo 17. A fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Hermanitos, Dios quiere trabajar en nuestras vidas con el fin, con el propósito de que su gran amor gobierne y controle nuestros corazones. Dios quiere gobernar nuestras vidas para que Él gobierne y controle nuestras emociones, nuestros actos, nuestras palabras, nuestro trato, no solamente hacia Dios, sino entre nosotros. Todo comienza con un hombre interior fortalecido. Todo este amor nace en nuestros corazones y en nuestra mente. Y Pablo dice en el versículo 17, a fin de que arraigados. La palabra arraigados tiene que ver con raíces profundas, con un cimiento. Es la base o el fundamento. Arraigados y cimentados, raíces profundas, base y fundamento. Entonces, arraigados y cimentados tiene que ver que el amor debe cultivarse para que echemos raíces y así hacer un fundamento de todo lo que somos como hijos de Dios. Este es el fin. Y Pablo ora para que el amor de Dios sea el centro de todo lo que somos como iglesia del Señor y discípulos de Cristo. Cuando Cristo, mi amado hermano, gobierna y domina nuestras vidas, la característica de ese cristiano, la característica de esa cristiana será su gran amor. El mismo amor por el cual Dios es conocido, porque Dios es amor. Y Dios manifestó su amor para con nosotros por medio de su Hijo. Por lo tanto, si ese amor fue derramado en tu vida y en mi vida, ese amor debe fluir en nuestra vida, en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Pero debemos arraigarnos, debemos aferrarnos, debemos poner un fundamento sólido del amor de Dios. Que ese amor sea construido en nuestra mente y en nuestros corazones todos los días. Porque si el amor de Dios ha sido derramado en nuestras vidas, ese amor, escúcheme por favor, mi amado hermano, si el amor de Dios ha sido derramado en tu vida y en mi vida, ese amor no puede estar fuera de tu vida y fuera de mi vida. Y esto viene por la fe, en creer, en confiar. Cuando confío en ese gran sacrificio y en ese gran amor, vamos a vivir según este amor y vamos a manifestarlo en nuestra obra, en todo lo que hacemos, porque estamos arraigados y fundamentados. Y aquí se cumplen las palabras de Jesús. En esto sabrán que son mis discípulos, cuando tuvieses amor los unos por los otros. La base, la solidez de este amor comienza cuando amamos al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda nuestra fuerza.
Cuando ese amor fluye, amaremos a nuestro prójimo y vamos a perdonarnos y vamos a cubrir multitud de pecados y ese amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo sufre. Ese es el amor de Dios. Cuando Jesucristo se establece en nuestras vidas, en esta casa, Él llenará nuestras vidas en cada punto, en cada rincón, en cada habitación de nuestro ser con su gran amor. Un amor profundo y un amor verdadero. Y no solamente lo vamos a manifestar, sino también lo vamos a comprender. Y Pablo ora para que la iglesia sea fortalecida para amar. Versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Vamos a poder saber lo que realmente no podemos comprender. Manifestaremos lo que no podemos explicar. Cuando Cristo se establece en la casa, en nuestras vidas son dominadas por su amor, que para muchos es incomprensible, pero para el cristiano es comprensible. Este amor no solamente llega por un conocimiento, una comprensión mental o racional. Este amor, esta comprensión es una experiencia que viene a través de la obra de Cristo en nosotros, de la relación que tenemos con Él. Pablo dice en el versículo 18, ser plenamente capaces de comprender. La palabra comprender aquí significa agarrar, es tomar algo y hacerlo de su propia propiedad, de su posesión. Es decir, podemos agarrar, hermanos, el mismo amor de Cristo y hacerlo nuestro para nuestras vidas. Y aquí Pablo dice, junto con todos los santos. Junto con todos los santos, esto es propiedad de todos nosotros. Cada creyente debe comprender y ser capaz de tomar este amor de Cristo para que gobierne su vida cada día. Además dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Este amor puede ser comprendido solamente cuando Cristo se establece en nuestras vidas. Cuando permitimos que Jesús derrame su amor en cada rincón. Y vamos a comprender la plenitud, la longitud, la altura, la profundidad. Conoceremos y experimentaremos este inmenso amor que va mucho más allá del conocimiento. La experiencia más hermosa del cristiano es cuando sabemos que somos amados por Dios, pero también cuando sabemos que lo amamos a Él con todo el corazón. Pero también no hay una experiencia más hermosa entre la iglesia, entre los creyentes, cuando existe un verdadero amor entre los unos con los otros. No hay una experiencia más hermosa, no solamente saber que Dios nos ama, no solamente saber que yo amo a Dios, sino saber que somos gobernados por su amor, de modo que nos amamos los unos con los otros. Porque hemos comprendido, porque hemos sido llenos de su gran amor. Pablo aquí describe los aspectos ilimitados del gran amor de Cristo. Pablo quiere que la iglesia entienda la grandeza del gran amor del Señor y hasta dónde puede llegar. Al cielo, a lo alto, es ilimitado. Hacia arriba, a los horizontes, es ilimitado. Hacia los lados, hacia las profundidades, es ilimitado hacia abajo. El amor de Cristo se entiende una vez y otra vez hacia el infinito. Y además el versículo 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si tú ves la cruz de Cristo y nos aferramos a ellas, podremos ver cómo su sacrificio, cómo su amor llega a todas partes. Cuando vemos la cruz de Cristo y vemos su amor, podemos ver cómo este amor llega a todos los hombres, a todas las naciones, a todos los rincones. Este amor que llegó un día también a nosotros, sigue siendo derramado en tu vida y en mi vida y en este mundo. Este amor va más allá del conocimiento del hombre, porque excede todo conocimiento. Y Pablo aquí está orando de rodillas, no solamente para que comprendamos ese amor, sino para que lo conozcamos cada día por medio de Cristo. Este es el amor de Cristo, un amor incomprensible, un amor infinito, un amor sin barrera, un amor sin límite.
Y Pablo dobla sus rodillas, llora a la iglesia, llora por la iglesia. Y esta oración es extendida a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aquí en Chile, Los Nogales, allá en Pilanquén, Ecuador, y donde se encuentra el pueblo de Dios. Que cada creyente en este mundo, Pablo ora para que podamos aferrarnos, arraigarnos y afirmarnos cada día con ese gran amor. Así se cumple la oración de Jesús en Juan 17, para que el amor con que me has amado, Padre, esté en ellos y yo en ellos. Juan 17, 26. Además, dice el versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Antes de ser cristianos, antes de ser hijos de Dios, ¿te acuerdas cómo nos encontrábamos según el capítulo 2? Sin Dios, sin esperanza, muertos, vacíos, gobernados por el príncipe que gobierna este mundo, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y aunque teníamos una vida corrompida, muerta y desordenada, Dios puede llenar nuestras vidas en el día de hoy por nuestra unión con Cristo, y podemos ser llenos plenamente de su plenitud en Cristo Jesús. En el versículo 16 podemos ser llenos del Espíritu Santo. Según el versículo 17 podemos ser llenos de Cristo. Según el versículo 19 podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué significa esto entonces? ¿Qué significa toda la plenitud de Dios que el cristiano puede ser lleno? Significa, querido hermano, que una vez que el Espíritu Santo fortalece nuestro hombre interior con poder y el amor de Cristo domina nuestra vida, y así comprendemos y vivimos dentro de ese amor, cuando ocurre esa experiencia, entonces la obra de Dios comienza a fluir a través de ti y a través de mí. Entonces el mundo, la gente que nos rodea, en nuestro hogar, en nuestro vecindario, en la universidad, en el trabajo, cuando ve que somos llenos del amor de Dios, la gente va a poder ver la misericordia de Dios, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios y todas las cosas que conforman el carácter de Dios mostrado en tu vida y en mi vida. Hermanitos, ser llenos de Dios, de su plenitud, significa que seremos lo que Él es. Seremos como Cristo, porque en Jesús habita toda la plenitud de Dios. Y cuando digo seremos como Dios, seremos como Cristo, es en el sentido que amaremos como Él amó, serviremos como Él sirvió, perdonaremos como Él perdonó, y vamos a manifestar su amor en cada palabra, en cada acción y en cada actitud frente a nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo Jesús. El deseo de Dios para cada uno de nosotros, como su casa, como su hogar, es que seamos gobernados por el gran amor infinito, ilimitado, incomprensible del amor de Cristo. Que su amor se manifieste cada día en tu vida y en mi vida. Por eso, vivimos como cristianos llenos de gozo, llenos de paz, llenos de perdón, llenos de humildad, de paciencia, porque Cristo habita en nosotros, porque el Espíritu habita en nosotros, porque la plenitud de Cristo, la plenitud de Dios, gobierna nuestras vidas. Aunque el mundo no pueda verlo, el cristiano sí puede verlo. Aunque el mundo no pueda comprenderlo, el cristiano sí puede comprenderlo. Aunque el mundo no pueda conocerlo, el cristiano sí puede conocerlo. Por eso en el creyente no hay espacio para la ira, no hay espacio para las murmuraciones, no hay espacio para el rencor, para el odio, para la envidia, para los celos, para las competencias, para la falta de perdón. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no es así. Cuando un cristiano vive en murmuración, en odio, en rencor, en falta de perdón, en falta de reconciliación, en falta de unidad, es porque no ha permitido la obra de Dios el Padre, de Dios el Hijo, de Dios el Espíritu Santo en su vida, porque Dios no es así.
Si Dios gobierna y habita en mi vida, seremos llenos de Él para amar como Él amó y reflejar a Cristo y a Dios en nuestras vidas por la obra en nosotros, por el poder del hombre interior producido por el Espíritu Santo. Efesios 4:1, Efesios 5:1, Pablo dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor, como Cristo nos amó. Entonces, para ir terminando, queridos hermanos, quiero que nos preguntemos en esta noche: ¿creemos realmente que podemos ser gobernados con ese gran amor? ¿Creemos, hermanos, que podemos amar a los demás de la manera en que Dios nos ha amado? ¿Seremos capaces de poder manifestar ese amor, incluso con aquellos que hemos tenido algún problema, alguna diferencia o algún conflicto en nuestras vidas? ¿Será posible que usted y yo podamos amar a aquellas personas que quizás nos han hecho daño, nos han lastimado y nos han traicionado? ¿Usted cree que es posible? La respuesta es, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos el Espíritu Santo obrando en cada una de nuestras vidas. Pero también es posible, por lo que dice el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquí vienen las palabras de gloria del apóstol Pablo hacia Dios. Esta es la gran doxología. Pablo nos mostrará el poder de Dios y lo que Él puede hacer en cada creyente. Pablo en el versículo 14 oró a Dios de rodillas. Uno puede preguntarse, ¿por qué oró a Dios? La respuesta es porque Pablo sabe que Dios tiene poder, según el versículo 20, para responder a nuestras oraciones. La base de la oración, hermanos, es el conocimiento de quién es Dios y su poder, para que cumplamos los propósitos de Dios en la iglesia del Señor. Y este versículo es increíble. Pablo aquí no está diciendo que Dios es poderoso, es capaz de hacer lo que pedimos. No está diciendo eso. Pablo no está diciendo que Dios es capaz de hacer lo que pedimos o pensamos. No está diciendo eso. Pablo no está diciendo que Dios es capaz de hacer todo lo que pedimos o todo lo que pensamos. No. Pablo dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes. Mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Hermanito, nuestro Dios es todopoderoso y su poder hoy actúa en tu vida y en mi vida para ayudarnos, para fortalecernos, para guiarnos, para perfeccionarnos, para que maduremos, para que podamos servir con humildad, con amor, humillándonos y demostrando el amor los unos a los otros, no solamente para ayudarnos cuando estamos en problemas, en enfermedades o en necesidades materiales. Dios puede fortalecer nuestro hombre interior para ayudarnos, para que Cristo habite en nuestras vidas, para que Cristo gobierne en nuestras vidas, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Dios lo puede hacer y mucho más abundante. Si pedimos a Dios conforme a su voluntad, si pedimos según sus propósitos, si pedimos para hacer lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Dios es poderoso y puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos por medio de su poder. Hermanitos, nuestro Dios es poderoso y nos puede ayudar cualquiera sea la situación, porque nada es imposible para Él. Él es poderoso para que usted y yo perdonemos una traición. Él es poderoso para ayudarnos, para que pongamos la otra mejilla. Él es poderoso para ayudarnos, para que nos reconciliemos los unos con los otros. Dios es poderoso para ayudarnos, para sacar de nuestras vidas y de nuestros corazones todo lo que tiene que ver con el viejo hombre corrompido y lastimado por las envidias, por los celos, por los enojos, por las maldades. Ese poder actuó en Cristo resucitándole de entre los muertos.
ese poder también actúa en usted y en mí. Por eso cada día podemos seguir creciendo para formar el carácter de nuestro Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, si Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, versículo 21, a Él, solamente a Él, sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual para la alabanza de su gracia. Dios actúa hoy y siempre en medio de su iglesia. Por eso, hermanos y hermanitas, la iglesia debe darle gloria a Dios. Cuando somos llenos de su amor, somos capaces y seremos capaces de servir, de perdonar, de solucionar conflictos. No solamente estamos siendo llenos de la plenitud de Cristo, no solamente estamos permitiendo que su poder actúe en nosotros. Cada vez que nos amamos, cada vez que estamos unidos, cada vez que solucionamos un problema y pedimos perdón, estamos dando la gloria al Señor. Le estamos dando la gloria a aquel que vive y reina desde ahora y para siempre. Dios mostró su gloria y lo hace por medio de la iglesia. La iglesia no es un lugar físico, no es el templo donde nos reunimos. Usted y yo somos la iglesia. Por lo tanto, usted ha sido salvado, yo he sido salvado y somos llamados para que por medio de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras actitudes, le demos gloria al Señor. Cuando amamos, le damos y mostramos y reflejamos la gloria de Dios a este mundo. Cuando perdonamos, le damos, mostramos y reflejamos la gloria de Dios. Cuando vivimos en unidad, cuando vivimos en humildad, en paz y amor, le damos la gloria a Dios, mostrando a este mundo quién es Dios y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Por eso, hermanitos, es importante que todo lo que hacemos es por la relación que tenemos con Dios y también con el propósito de cumplir su voluntad en nuestras vidas y darle la gloria a Él. Para terminar, el amor de Dios no tiene límites. Su poder no tiene límites. El poder de Dios, ese gran poder, actúa en cada uno de nosotros. Y aquí en este pasaje estamos en el corazón, estamos frente al gran amor de Dios que excede todo conocimiento, pero también estamos frente al gran poder de Dios que excede toda imaginación. Este es un amor que es ilimitado y también estamos frente a un poder que es ilimitado. Como dijo una persona, como dijo un autor, el amor de Cristo, amado hermano, es lo suficientemente ancho para abrazar a toda la humanidad. El amor de Cristo es lo suficientemente largo para que se prolongue por toda la eternidad. El amor de Cristo es lo suficientemente profundo para alcanzar cualquier persona perdida en este mundo. El amor de Cristo es lo suficientemente alto como para exaltarlo hasta el cielo. Mi oración en esta noche, al igual que el apóstol Pablo, en esta noche, mis hermanos de Pilanquí y de aquellos que me están escuchando, doblo mis rodillas, doblo mi corazón, para que usted y yo sigamos amándonos de la forma en que Él nos amó. Hoy tenemos la gran oportunidad y la gran bendición de mostrar ese amor no solamente a los hermanos de la iglesia, sino a todo este mundo y demostrarle a la gente quién realmente vive en nosotros y cómo su amor gobierna y controla nuestras vidas. Desde Chile les envío muchos besos, muchos abrazos. Agradezco esta oportunidad y muchas gracias por la invitación y rogo a Dios que les siga bendiciendo grandemente.